Hermanos, buenas noches, el Señor los bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo estamos en este jueves, hermanos? Este jueves es 27 de enero, hermanos. Jueves 27 de enero, ¿cómo se encuentran en esta noche? ¿Cómo les ha ido en esta semana, hermanos? Yo espero que estemos muy bien, que estemos disfrutando de las bendiciones del Señor. Y si no es así, hermano, acuérdese como lo veíamos este domingo anterior, lo que nos acaba de predicar el pastor. Si no es así, si lo que estamos viviendo en nuestra vida, hermanos, no es lo que nosotros queremos vivir, pues que aprendamos, hermanos, lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de todas estas aflicciones tal vez, o pruebas, o desencuentros, o desencantos que estemos viviendo, pero que aprendamos de todo ello. Amén, hermanos. Bueno, mire, pues para mí es un gozo una vez más estar aquí reunidos para predicar la palabra del Señor, para servir al Señor, estar aquí delante de la cámara, ¿verdad? Pero yo sé que también allá en sus casas, delante de ustedes y sobre todo delante de la presencia del Señor. Y el día de hoy vamos a ver nuestra lección número 19 de nuestra serie de estudios llamados A Ser Santos, relacionada, ya sabe, con la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a la iglesia de los romanos. Amén. Entonces disponga su corazón, hermanos, disponga su atención, su mente, todas sus energías, sus fuerzas en aprender de la palabra de Dios, porque hoy en día también el Señor nos tiene una palabra muy hermosa, una palabra muy bonita que nos va a estar hablando en esta noche. Amén. Entonces yo los invito a que cierre sus ojos, que incline su rostro. Vamos a hacer una oración para pues pedir al Espíritu Santo que nos guíe y que nos enseñe lo que Él quiera enseñar, lo que Él considere que nosotros tenemos que aprender en esta noche. Amén, hermanos. Entonces cierre sus ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santísimo, cuántas gracias te damos en esta noche, Señor, porque nos permites nuevamente estar reunidos aprendiendo de tu palabra, conociendo tu voluntad, conociendo tu palabra para nuestras vidas, los pensamientos que tú tienes para nosotros, las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Muchas gracias por eso, Padre Santo, porque no te olvidas nunca, Señor, porque no nos dejas nunca, Señor, y siempre estás alimentándonos y alimentándonos, Señor, con tu palabra, nutriendo nuestros espíritus, Señor. Y yo te doy tantas gracias por la bendición que me das de estar aquí compartiendo. Padre, úsame, Señor, en esta noche, Padre. Quita mis argumentos, mis preocupaciones, mis afanes, Señor. Padre, te pido que tu Espíritu Santo se derrame sobre mí, que yo hable únicamente lo que de tu parte venga, únicamente tu palabra, y que en esta noche todos seamos bendecidos por ella. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Padre Santísimo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, mire, pues, como le decía, el día de hoy en nuestra lección número 19, que se llama Maravilloso Amor de Dios, y estaremos continuando en el capítulo 5, lo que veíamos la semana pasada, nos quedamos en el versículo 5, y vamos a empezar a partir del versículo 6 hasta el versículo 11, Romanos capítulo 5, versículo 6 hasta el versículo 11, Romanos 5 del 6 al 11, ahí estaremos estudiando el día de hoy. Entonces abra su Biblia, hermanos, busque este pasaje. Quienes estamos haciendo reportes, pues tengan su libreta lista, tengan su Biblia lista para poder hacer nuestro reporte pertinente, nuestras anotaciones pertinentes y sobre todo pues que tomemos ahí la enseñanza que el Señor nos está dando. Amén. Y bueno, mire, nuestro pasaje principal o central de esta noche sería Romanos 5:8, versículo 8 del capítulo 5 dice: pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 de la versión Dios habla hoy. Obviamente en nuestras Biblias, en la que la mayoría de nosotros usamos, la Reina Valera, pues dice: más Dios muestra su amor, etcétera, etcétera. Sí, ahorita lo vamos a leer, pero esta me gustó también bastante cómo están expresadas estas palabras del apóstol Pablo en esta versión. Amén. Y bueno, mire, pues vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche, ¿sí? Entendiendo esto, ¿sí? Empezando por comprender esta parte, ¿sí? Mire, vamos ahí a Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 11. Romanos 5, del 6 al 11, dice la palabra del Señor, allí en el versículo 6, hermanos, amén. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios, versículo 8, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén, hermanos. Entonces, continuando con lo que veíamos la semana pasada acerca de los beneficios o los resultados o las bondades que la justificación trae a nuestra vida, hermanos, el día de hoy el apóstol Pablo, sí, o en estos pasajes el apóstol Pablo hace reflexionar a la iglesia, si nos hace reflexionar a nosotros acerca realmente del papel redentor de Jesucristo al venir, sí, a sufrir, a morir en la cruz, a resucitar, hermanos, a ascender, a hacer toda la obra completa de su evangelio. Aquí nos hace reflexionar el apóstol Pablo, acerca de lo que significa, sí, del significado que tiene para nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Empezando por el versículo 6, donde dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por eso es que aquí empezamos hablando de que Cristo es nuestro Redentor. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque lo mencionábamos también la semana pasada y ahorita lo voy a hacer rápidamente. Recapitulando, decíamos, el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, Dios Trino, en su plan perfecto de salvación, nunca incluyeron, hermanos, nunca, no está incluida esa parte en el plan de salvación. La parte de qué? De que a pesar de que nosotros cometimos pecados, hermanos, de que nosotros fuimos, pues sí, pecadores, cometimos errores, desobedecimos a Dios, vivíamos una vida alejada de Dios, lejos de sus mandamientos, de su amor, hermanos. A pesar de eso, el Señor Jesús no nos pidió que primeramente pagáramos esa deuda, que cubriéramos el adeudo que nosotros teníamos con Él, para después ofrecernos la salvación, ¿sí? Sino que decíamos, como está aquí en el versículo 6, que aún por los impíos, que aún siendo nosotros pecadores, que aún siendo nosotros desobedientes, hermanos, que aún siendo nosotros rebeldes y contumaces hacia la voluntad de Dios, hacia la palabra de Dios, hacia la presencia de Dios, que aún siendo como fuéramos, hermanos, Jesucristo dio su vida por nosotros. Por eso estamos hablando de que Él es nuestro Redentor. Amén. Y si recuerdas, hacemos la reflexión, si nos pusiéramos a pensar cuánto le debemos a Dios realmente por todo lo malo que hicimos antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de venir a los pies de Jesucristo, hermanos, tenemos una deuda, yo creo que impagable. Tal vez dando nuestra vida la pagaríamos, hermanos, y quién sabe si quedaríamos a deber por ahí algún resto. Amén. Pero eso no es necesario. ¿Por qué? Por la obra redentora de Cristo. Mire, qué gran obra redentora hizo Jesús, hermanos, ¿sí? Cuando llegó a nuestras vidas, nosotros mayormente éramos enfermos terminales, enfermos desahuciados, espiritualmente hablando. Muchos de nosotros, la mayoría, hermanos, estábamos, o tal vez hay alguien que en este momento nos esté escuchando y se sienta de esta manera, muertos espiritualmente. Amén. Fíjese, dice el versículo 6, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando habla acerca de que aún éramos débiles, ¿sí? Se refiere a esto precisamente, aquí, a la fragilidad que teníamos, ¿sí? Nuestras vidas eran frágiles, hermanos. En ese momento había tanta maldad, había tanta destrucción en nuestras vidas, hermanos, interiormente y hacia con los de afuera, que nuestra vida estaba frágil, ¿sí? Nuestra vida estaba ya a punto de derrumbarse o estaba ya derrumbada, estaba totalmente caída, deshecha, hermanos, sin esperanzas, sin motivos para vivir, con un problema por aquí, otro por allá, otro por más allá, otro por la espalda, hermanos, con enfermedades, situaciones familiares, situaciones económicas, situaciones en el empleo, hermanos, en la iglesia tal vez, ¿verdad?
abusos, violencia, hermanos, vicios. Nuestra vida estaba tan frágil, hermanos, que era como esos edificios antiguos, ¿verdad? Que están así, casi que sostenidos por el aire, hermanos, que si uno quita una piedra, se cae todo el edificio. Pues así estaba nuestra vida, hermanos. Es lo que dice el apóstol Pablo cuando se refiere a que éramos débiles. Éramos débiles espiritualmente, nuestra vida estaba frágil. Nuestra vida estaba a punto de colapsar, o repito, ya estaba colapsada, ¿sí? Entonces, si estaba a punto de colapsar, hermanos, o ya estaba colapsada, pues ya no teníamos nosotros fuerzas, ni motivación, ni esperanzas para salir adelante, para buscar soluciones, para encontrar a Dios. No nos interesaba nada a nuestro alrededor, ¿sí? Porque nuestra vida estaba tan desordenada, tan destruida, hermanos, tan en ruinas, que a donde sea que volteáramos, pues no veíamos la salida, ¿sí? O sea, ¿por dónde empezábamos? Es como esas casas abandonadas, ¿verdad? Que luego uno ve en ciertas partes de la ciudad, sobre todo las que uno ve luego en el centro de la ciudad, o las colonias, los barrios aledaños al centro, que son casas muy antiguas, que pues se muere la familia o los ocupantes, o simplemente la dejan sola, y poco a poco, ¿sí? Con el paso del tiempo, hermanos, se empiezan a caer los techos, se empiezan a caer las paredes, la entrada de luz, el agua empieza a favorecer el crecimiento de la flora, de plantas, de hierbas, luego aparecen los animales, luego no falta el vicioso, hermanos, o alguien desamparado, o un vagabundo que entre y ahí empieza a meter sus cosas, de tal forma que cuando uno pasa por ahí se asoma, no sé si le ha pasado, no sé si le ha tocado ver este tipo de casas, de fincas, ¿verdad? De construcciones, sobre todo en las calles no tan transitadas, ¿verdad? En las que uno se asoma y pues se ve hierba, ¿sí? Se ven paredes pintarrajeadas, el techo ya no está, se ve basura, se ven restos de muebles viejos, ¿sí? Se ve abandono. Y uno ve esa casa y dice, no, pues, ¿por dónde empezaría yo a construirla? ¿Sí? ¿Por dónde empezaría yo a limpiarla? ¿Qué hago primero? Si a lo mejor, pues, para abrir la puerta no se puede porque está llena de basura, está llena de escombros, ¿sí? Está la hierba también invadiendo todo. A lo mejor si me tengo que brincar, pero luego ¿por dónde voy a sacar? Entonces, no sé si ha visto ese tipo de fincas, hermanos, si entiende la imagen que le estoy poniendo. Esto lo hago, hermanos, con el fin de que entendamos cómo era nuestra vida cuando Cristo llegó, exactamente así como esas fincas abandonadas, como esas casas abandonadas, como esas casonas viejas destruidas, hermanos, así estaba nuestra vida, así de frágil, ¿sí? De que si llega una tormenta fuerte, pues esa casa se puede caer. En las zonas sísmicas que tiemble poquito, esas casas van a ser destruidas totalmente. Y pues nosotros, hermanos, así nos encontrábamos. Por eso aquí pongo esta frase de que éramos enfermos terminales espiritualmente, o estábamos ya de plano muertos espiritualmente. Débiles en ese sentido, es lo que quiere decir el apóstol Pablo, es lo que la palabra nos enseña en este momento, en esta porción de la Escritura, en este versículo número 6. Nuestra vida estaba débil, estaba derrumbada, estaba llena de basura, llena de escombros, hermanos, llena de hierbas, llena de fauna nociva, llena de cosas inservibles, ¿sí? Horrible a la vista, hermanos, poco llamativa. Nadie quisiera entrar a ese lugar, nadie quisiera vivir en ese lugar, pero ¿sabe qué? Hubo alguien, y para ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando por primera vez, hay alguien que a pesar de cómo esté tu vida y de que tu vida pueda ser una basura, un desperdicio, un desecho para los demás, hay alguien para quien no la es. Y hubo alguien para quien nuestra vida no fue un desperdicio, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso aquí pongo esta oración de qué gran obra hizo Jesús por nosotros, ¿sí? Porque llegó en el momento en que nuestra vida estaba destruida o a punto de destruirse, derrumbada, llena de escombros. Ahí llegó Jesucristo, en donde nadie quería entrar, donde nadie veía solución, donde nadie veía salvación, donde nadie veía esperanza. Jesucristo la vio y entró en nuestras vidas. Amén.
Qué hermosa es la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Qué hermoso es su sacrificio. Es bien importante este versículo porque donde ya nadie quería hacer nada, donde ya nadie podía hacer nada, ni la medicina, ni la ciencia, ni la familia, tal vez ni la iglesia, hermanos, ni los terapeutas, ni la escuela, donde ya nadie encontraba solución, Jesucristo entró a darnos esa solución. Y hoy Jesucristo quiere entrar a tu vida a darte esa solución que nadie más te puede dar, que todos te dicen que ya no hay. Ahí está la solución, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿No le da gozo eso? ¿No lo llena de alegría, hermanos? De que ciertamente estamos en aflicciones, de que ciertamente estamos en enfermedad, hermanos. Tal vez estemos en escasez, en pruebas, en luchas con la pareja, con los hijos, en el trabajo, con los vecinos. De que tal vez yo no tengo la vida que yo quiero, que trabajo y no progreso y no prospero, que no encuentro tiempo para servir al Señor, que termino estresado todos los días, todas las noches llego a mi casa fúrico, hermanos, porque nada me sale bien. Ciertamente esa puede ser nuestra vida, ese puede ser un retrato o un relato de lo que estemos viviendo, hermanos. Pero en esa debilidad, hermanos, a causa de esa debilidad es que Jesucristo murió por nosotros. Fíjese, dice Pablo, cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, tú que te sientes débil, tú que te sientes solo, triste, desamparado, no lo estés más, porque Cristo murió por ti. Amén. Y si me salvó a mí, y si salvó a nuestros hermanos que están aquí, y si salvó a esa persona que te compartió el link, si salvó a esa persona que te invitó el día de hoy a la iglesia, a la bodega, al establo, al campo, donde sea que estén, en la prisión, alguien que te compartió, que te está compartiendo este mensaje, si Jesucristo salvó a esa persona y murió por esa persona, lo hizo también por ti. Amén. Y hay salvación, y esa desesperación que tú sientes, ese desamparo, en Cristo Jesús hay paz. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Mire, ¿qué más hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Dice en el versículo 7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, o sea, muy apenas, con un gran esfuerzo, alguien pudiera morir por un bueno, ¿sí? Pero Dios murió por justos, injustos, por pecadores, por santos y por inocentes. Y eso hace aún más grande, eso hace aún más maravilloso el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Mire, ciertamente, como dice Pablo, ¿verdad? Dice, apenas, o sea, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con una gran fuerza de voluntad, puede que una persona pusiera su vida por otra, por alguien conocido, por alguien que más o menos yo sepa que hace bien las cosas. Tal vez, sí, tal vez por un familiar o por una persona que ya me salvó la vida o por una persona que ha procurado mucha bondad a mi vida en un cierto lapso de tiempo, tal vez yo pudiera morir por esa persona, un poco más probable. Pero a Dios ni le importó eso, hermanos. Al Señor Jesucristo ni le importó que fuéramos justos o injustos, pecadores, buenos, inocentes, no le importó. Amén. A pesar de eso, Jesucristo dio su vida. Amén. Y mire, la enseñanza que nos da aquí a nosotros como iglesia cristiana, aquí lo anoto de esa manera, debemos pasar de decir Cristo murió por mí a vivirlo. ¿Cómo vivirlo? Amando a nuestros prójimos. Porque fíjese lo que dice Pablo, a duras penas, ¿sí? Con un gran esfuerzo, con mucha lucha, tal vez con mucha insistencia, alguien podría morir por otra persona que considerara buena, ¿sí? Tal vez con menos esfuerzo por alguien de su familia, por ejemplo, ¿sí?
Por ejemplo, aquí, ¿cuántos de los que somos padres no hemos dicho, yo daría la vida por mis hijos? Yo daría la vida por mi esposa, o las mujeres, yo daría la vida por mi esposo. Tal vez, espero que sí, ¿verdad? Haya hijos, muchos hijos que digamos, yo daré la vida por mis padres, porque me han dado todo por mí, ¿sí? Me han sacado adelante con carencias, como sea, pero ahí vamos, ¿sí? ¿Quién sabe, hermanos, si alguno de nosotros daría la vida por nuestros pastores o por su pastor, donde sea que se encuentre? Por un pastor, ¿sí? Mejor aún, ¿qué tal si lo hiciéramos por un hermano de la iglesia? Hermano, ¿sabe qué pasa aquí? Mire, el sacrificio de Jesús es tan grande que humanamente no podemos entender el motivo por el cual lo hizo. Y sí lo decimos, sí proclamamos que Cristo murió por nosotros, lo creemos, tenemos fe en el poder que tiene ese sacrificio para darnos redención y vida eterna. Sí lo hacemos, sí lo decimos, tratamos, escúcheme bien, tratamos de vivirlo, pero realmente no sé si lo vivimos del todo, amén. Empiezo hablando por mí, hermanos, no crean que yo estoy hablando y, el hermano Dani es perfecto, no. Yo soy el primero que está siendo ministrado por esta palabra. Mire, si con mucho esfuerzo tal vez moriríamos por nuestros padres o nuestros hijos o algún conocido, pongámonos a reflexionar qué estamos haciendo, hermanos, con nuestros prójimos, con aquellos que están a nuestro alrededor. Si a veces aquí hay en la iglesia hermanos a los que ni siquiera saludamos. Si a veces aquí en la iglesia hermanos a los que pues venimos, se acaba el servicio y me voy, ¿sí? Llego tarde para no platicar con nadie y me voy pronto también para que nadie me busque. Dentro de la misma iglesia, amén. A veces nos cuesta, por ejemplo, ir a reuniones familiares porque hay diferencias, porque hay desavenencias con algún hermano, algún tío, primo, sobrino, y nos cuesta. Entonces, ahí, hermanos, es donde tenemos que empezar a entender el gran sacrificio. Por eso, hermanos, es que fue un sacrificio, porque no fue fácil lo que hizo. Imagínense si entre nosotros que nos conocemos, hermanos, que convivimos varios días a la semana hablando de la iglesia, por lo menos 2 veces a la semana nos vemos, tal vez 3, 4 o hasta más, hermanos. Si entre nosotros cuesta trabajo ponernos de acuerdo, congeniar, empatizar, hermanos, imagínense un desconocido, imagínense. Y estoy hablando de congeniar, hermanos, de empatizar. Ni siquiera estoy hablando todavía de amarnos, de unirnos, de que ame yo a mis hermanos, yo, Daniel Medina. Pues estoy hablando apenas de empezar a congeniar, apenas de empezar a conocernos. Y si eso nos cuesta trabajo, hermanos, imagínense amar a nuestros hermanos, con quienes a veces ni nos interesa convivir, ni nos interesa saber cómo se llaman, o dónde viven, o a qué se dedican. Pues ponga todo eso, sí, pongamos todo eso, hermanos, dentro de nuestra mente. Ojo, no pierda de vista, estamos hablando de un grupo de cristianos, de congregantes de una iglesia cristiana, ¿sí? Donde se supone que el pecado ya fue abolido, que creemos en Jesucristo, y a pesar de eso hay dificultades, hermanos, para empatizar. Ahora, ponga todo eso como contexto, póngalo en su mente, ¿sí? Como dicen los chavos, contexto. Pongan todo eso dentro de su corazón, ¿sí? Rumie esas palabras, mastíquelas, entiéndalas. Pues imagínense que nuestro Señor Jesucristo murió por aquellos, dio su vida por aquellos a los que ni siquiera conocía, hermanos. A los que lo odiaban, o sea, no es solamente que no lo quisieran escuchar o seguir, sino que lo detestaban, hermanos. Lo rechazaban, lo intentaron apedrear, lo ofendían, lo tentaban, lo ponían a prueba a ver si sabía, a ver qué tan gallito era, ¿verdad? Como decimos aquí en México.
Era tanta, hermanos, la oposición que vivía nuestro Señor Jesucristo, y a pesar de eso, mire, Él murió por esas personas, murió por usted y por mí. Amén. Que hemos sido desobedientes, hermanos, rebeldes. Entonces, entendemos, hermanos, un poquito más la magnitud de lo que significan estas tres palabras: Cristo nuestro Redentor. ¿Está usted escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿Está usted entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas en esta noche, hermanos? Entienda lo que significa Cristo nuestro Redentor. No es una simple frase, no es una simple oración, no es una acción cualquiera, hermanos. ¿Sí? Mire, juntando ya todo esto, nuestra vida estaba, o tal vez tú dices, nuestra vida estaba o está destruida, ¿sí? Sin salida, en escombros, llena de basura. Estoy lleno de incertidumbre, lleno de desesperanza. Estoy ansioso, depresivo. No encuentro lugar en ninguna parte, no me identifico con nada. Sí, acuérdese de esa finca destruida, de esa finca abandonada, llena de escombros, de basura y de hierba. Nuestra vida está así, desolada, desamparada, abandonada. ¿Por qué? Porque al mundo no le interesamos, ¿sí? Porque el gobierno no se interesa, la sociedad no se interesa, nuestra familia no se interesa. Tristemente la iglesia, mucha parte o gran parte de la iglesia, no se interesa tampoco. Así está nuestra vida. Donde nadie quiere entrar, donde nadie quiere llegar, en ese lugar, en esa vida a la que todos le sacan la vuelta, si a los que se cruzan la banqueta para no pasar por ahí, hermanos. Tú que nos estás escuchando, tú que te sientes rechazado, pues déjame decirte que Jesucristo murió por ti. Aún sin conocerte, aún sin saber lo que has hecho, Cristo murió por ti, porque te ama. Y hoy es un mensaje de salvación para ustedes, para nosotros. Amén. El Señor está trayendo la salvación a tu vida, a tu corazón. El Señor quiere que recibas la salvación que hay de su parte. Amén. Si tu prójimo, si tus familiares, tus amigos, tus conocidos, tus vecinos, etcétera, a tu alrededor te han rechazado, te han abandonado, ¿sí? Te han desolado, te han dejado allá metido en una cueva, en el desierto, lejos de todo. Si todos se han alejado de ti, pues imagínate que hay alguien que no se va a alejar de ti. Hermanos, hay alguien que no se alejó de nosotros. Amén. Estamos entendiendo, hermanos, lo que significa Cristo nuestro Redentor. En una vida destruida, hermanos, en una vida sin amor, sin empatía, sin interés por nadie más, Cristo llega y muere por nosotros y nos da salvación. Amén. Por eso en el versículo 8, mire, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo pagó por los deudores. Amén. El amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que aún sin importar cuántas veces lo hayamos ofendido, lo hayamos desobedecido, lo hayamos maldecido, sin importar el tamaño, la magnitud de nuestra deuda, Cristo lo pagó todo, sabiendo que no habría retribución para con Él. Amén. Sabiendo que Él no recibiría nada a cambio, al contrario. ¿Qué es lo que recibe Cristo cuando hablamos de Él, hermanos? Recibimos, el Señor, ¿verdad? Es rechazado, es vituperado, lo hacen menos su palabra, se mofan, lo toman a la ligera.
Imagínense, o sea, no solamente murió por nada, sino que además, pues lo que recibe no es grato, muchas veces, ¿sí? El rechazo, la burla, no es algo que el Señor Jesucristo, pues espera recibir después de lo que hizo por nosotros. Amén. Entonces, mire, hermanos, la iglesia hoy en día, el cristiano, ¿sí? Creo que estamos en un momento en que tenemos que empezar a entender, hermanos, lo que significa la redención de Cristo, lo que significa el acto que Cristo hizo en la cruz, el sufrimiento que tuvo antes de llegar a la cruz, amén, y lo grandioso que ha sido, hermanos, la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, amén. Mire, no solamente no nos rechaza, ¿sí? No solamente nos acepta, nos abraza, nos cuida, nos restaura, hermanos, porque acuérdense que estábamos en un estado frágil, en un estado débil, ¿sí? En destrucción, en ruina, hermanos. No solamente nos restaura y nos levanta, amén, sino que entendamos, hermanos, que eso que Él hace, lo hace simplemente por amor, y es bien importante, subraya esa palabra ahí en su Biblia, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿sí? No lo hace por pena, no lo hace por lástima, no lo hace por diversión, ¿sí? No habla de nada de esto, no habla ni siquiera de la misericordia, que aunque sí la misericordia está muy relacionado, pero lo hace principalmente por amor. Un amor que no se puede comparar, amén. Vamos al ejemplo que ponía hace rato. Si aquí en la iglesia, gente que nos conocemos, que tenemos años viéndonos, ¿sí? Tal vez algunos tengan meses, que tenemos años conociéndonos, conviviendo 3 o 4 días a la semana, sirviendo juntos, tratando de trabajar en equipo, hermanos. A veces no nos aguantamos, a veces no nos soportamos, a veces chocamos, hermanos. Sí, aquí en la iglesia con personas que vemos, no podemos congeniar, no podemos empatizar. Pues imagínense qué tan grande es el amor de Dios, que no solamente congenia, no solamente empatiza, no solamente se pone de nuestro lado y nos sana y nos restaura y nos levanta, ¿sí? Y nos da esperanza, sino que muere por nosotros, nos da salvación, hermanos, y paga lo que nosotros debíamos haber pagado, ¿sí? Nuevamente recuerde esta parte bien importante. Jesús no exige ningún tipo de retribución. El Padre no exige ningún tipo de pago de la enorme deuda que tengamos o tuviéramos con Él para ser salvos, ¿sí? Esto es bien importante. Por eso aquí esta diapositiva se llama así, pagó por los deudores, porque esa deuda, hermanos, es nuestra o era nuestra. Jesús la tomó, Cristo la tomó, Cristo la pagó sin pedirnos ningún tipo de pago de garantía, ningún tipo de enganche o pago inicial o sin firmar ningún pagaré o letra, ¿sí? Sin comprometerme a que, si yo te voy a ir pagando dentro. No, hermano. Jesús tomó nuestra deuda, ¿sí? Nuestro caso, cuya sentencia era la culpabilidad, ¿sí? Una deuda impagable, una deuda imposible de que el humano pudiera resolver a su favor. Jesús la toma, hermanos, la presenta delante del Padre en cero. Si toma nuestro caso dictaminado como culpable, ahora dictaminado como inocente, con un dictamen de inocencia. Amén. Miren, no importa lo que hemos hecho, no importa lo que tú que estás escuchando por primera vez hayas hecho, no importa. No hay ningún parámetro. Dios toma todo eso, Jesucristo toma todo eso, lo paga y al mismo tiempo te está dando la salvación. Amén. Es hermoso, hermanos, porque este versículo 8
Yo creo que nos enseña la esencia del amor de Dios, ¿sí? Donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, siendo aún pecadores, póngale ahí como parafraseando o entendiéndolo mejor para nosotros, siendo aún pecadores significa, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún sin merecerlo, ¿sí? En que aún mereciendo la muerte y la perdición y la condenación eterna, eso significa siendo aún pecadores, Cristo se entregó por nosotros. Amén. Entonces no importa lo que hayas hecho. Si tú lo entregas a Jesucristo, si tú te rindes ante Jesucristo, reconoces su sacrificio, ya está pagada tu deuda. Amén. Y no solo eso, sí decíamos, es precioso, hermanos, porque no solamente no nos exige pagar nada, sí, sino que paga por nosotros, liquida esa deuda, empezamos en cero y además de eso, hermanos, nos libra del castigo, ¿sí? Versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Fíjese, si a pesar de nuestras ofensas a él y nuestra desobediencia, Dios proveyó un medio de salvación para librarnos de la condenación eterna, ¿por qué ahora que somos redimidos no lo haría? Aquí me sobró el puntito, este puntito no va. Este pasaje, hermanos, los tres que siguen, 9, 10 y 11, da mucho, hermanos, mucho, es una base muy sólida, un fundamento muy firme para hablar acerca del arrebatamiento, por qué sucede antes de la gran tribulación, ¿sí? Pero no es el tema del que estamos hablando, sin embargo, pues vamos a hablar no a fondo, sino simplemente mencionarlo, simplemente hacer explicación a lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Mire, qué grandioso es nuestro Señor, porque fíjese, si siendo malos, si estando nuestro corazón lleno de basura, de escombros, de pudredumbre, ¿sí? Siendo nuestro corazón una zona peligrosa para otras personas, hermanos, siendo nuestro corazón un lugar oscuro, tenebroso, un lugar que no inspira el querer acercarse, si siendo así nuestro corazón, hermanos, el Padre proveyó, creó, hermanos, ¿sí? Llevó a cabo, no solamente lo creó, sino que lo llevó a cabo, por eso usamos la palabra proveyó, porque lo dio, porque lo entregó, es decir, no se quedó como un plan solamente escrito, una literatura muy bonita, sino que realmente sucedió el medio por el cual nosotros habríamos de ser salvos, a pesar de nuestro corazón oscuro y podrido, hermanos. Si el Padre no tomó en cuenta eso y lo llevó a cabo, imagínese lo maravilloso que será ahora que ese corazón ya ha sido restaurado. Amén. Imagínese el regalo maravilloso, hermanos, el resultado maravilloso de este plan de salvación, ahora que nuestro corazón ya está limpio, que ya ha sido libre, que ya se le quitó la basura, los escombros, que ya fue restaurado, que ya fue reedificado. ¿No le da gozo eso, hermanos? No se goza en la palabra del Señor, de que fíjese, nos enseña cómo, sin merecerlo, ¿sí? Siendo malos, siendo personas malvadas, violentas, agresivos, ¿sí? Rebeldes, viciosos, tomadores, fumadores, drogadictos, no sé, etcétera. Siendo así, aún así Él lleva a cabo un plan y hasta el día de hoy sigue estando vigente ese plan, sigue estando activo ese plan para salvarnos. Ahora que ya estamos de su lado, hermanos, ahora que ya somos redimidos, ¿por qué permitiría que sufriéramos? ¿Sí se explica la palabra? ¿Sí entienden la palabra? O sea, el primer plan
la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí? Su muerte, resurrección y ascensión, nos dan acceso, hermanos, a poder ser parte del pueblo de Dios, ¿sí? Nos libran de la muerte, de la maldición y condenación eternas, y de ir al lago de fuego, de ser arrojados al lago de fuego. De eso nos libra el primer medio de salvación, ¿sí? Lo que dice aquí Pablo, estando ya justificados en su sangre. Esa justificación por medio de sangre nos da eso, la vida eterna. Nos libra, hermanos, del Seol, del lugar de los muertos, del infierno, de ir a sufrir eternamente, ¿sí? Nos libra de ese dolor. Entonces, ¿qué sentido tendría, hermanos, que si ya nos libró de esa maldición, de ese dolor, de ese sufrimiento eterno, qué sentido tendría entonces que nos permitiera pasar por un tormento, no igual, hermanos, pero muy similar, durante la gran tribulación, durante los 7 años de la gran tribulación, o los 3 años y medio que dicen muchos que a la mitad va a ser el arrebatamiento? ¿Qué sentido hay en eso, hermanos? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué sentido hay en que si yo ya te di algo bueno, ¿por qué te voy a exigir que sufras para conservar eso que yo ya te di? O sea, porque ese es el argumento de muchos, de que es que tenemos que ser probados, es que nuestra fe tiene que ser probada, pero ¿con qué objetivo, hermanos? ¿Con qué sentido tiene? Si el Señor ya nos dio algo, nos tenga que probar para saber si somos merecedores o no de eso. ¿Sí? Cuando estamos viendo en este capítulo, hermanos, desde el versículo 7, que aún sin merecerlo, Él nos dio ese regalo. O sea, si no nos probó, hermanos, si no nos exigió antes, cuando éramos pecadores y cochinos, perversos, hermanos, si no nos probó ahí, si ahí no probó nuestra fe, hermanos, para darnos el regalo de la salvación, ¿por qué ahora que tenemos el regalo de la salvación, que estamos de su lado, que ya no somos pecadores, que ya no somos sus enemigos, sino que somos sus hijos, por qué ahora sí nos probaría? ¿Sí me explico? ¿Estamos entendiendo, hermanos? O sea, ¿qué sentido tendría, pues? Ojo, y no estamos hablando de doctrinas de superfe y de supergracia. Ay, es como Dani dijo, que ya no nos va a probar y que ya somos salvos y que ya tenemos la vida eterna. Entonces, pues ya a vivir la vida loca, ¿verdad? A soltarnos la greña, como se dice aquí en México, ¿verdad? A alocarnos, a ser rebeldes. No, hermanos. No estoy hablando de ese tipo de doctrina, ¿sí? No se malentienda. Y no está hablando la palabra de eso. Está hablando, hermanos, o sea, está hablando de que acerca con qué objetivo nos salvó, si nos va a hacer sufrir, pues. Si tenemos que aguantar 7 años de gran tribulación. Sí, dice la palabra, serán años de gran tribulación como no se ha visto nunca antes, de sufrimiento. O sea, entonces, ¿para qué nos salvó de un sufrimiento si al final de cuentas nos va a meter a otro sufrimiento? Entonces, mejor dentro de esos 7 años yo me arrepiento y ya ahorita vivo como quiera, pero no es así. Amén, hermanos. Entonces, no malinterpretemos las cosas, no las manipulemos, ¿sí? El Señor nos ha salvado, ¿sí? El Señor nos ha librado de la muerte, de la condenación eterna, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, hermanos. No nos va a volver a meter a otro castigo, ¿sí? No nos va a salvar de uno para meternos a otro, porque no tiene sentido, porque es incoherente, hermanos. Pero eso no significa que yo tenga que vivir o que yo tenga el derecho de vivir, el privilegio de vivir como yo quiera, como a mí se me dé la gana. Amén. Entonces, fíjense, dice el versículo 10, precisamente lo que hablábamos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Amén. Entonces, si la muerte nos reconcilia siendo enemigos, ahora su vida nos salva de la ira venidera de Dios. Amén.
Su ira nos permite, hermanos, poder vivir con Él en la vida eterna, habitar en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Por eso resucitó, hermanos, para vencer a la muerte y nosotros con esa autoridad vencer al enemigo, vencer a la muerte y poder irnos con Él cuando el tiempo del Señor se cumpla y venga a encontrarse con su iglesia en las nubes. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, no estamos, hermanos, ahorita como para decir, híjole, es que pues ya soy salvo y ya no voy a sufrir y ya no voy a tener que pagar nada, ya no tengo que dar cuentas, ya Jesús hizo todo por mí, qué bueno, yo me lavo las manos y con permiso, déjenme seguir mi vida. No, hermanos, amén. Pues también seamos conscientes de eso, del sacrificio. Por eso, acuérdense, por eso se llama sacrificio, porque cuesta, porque hay que poner algo de nuestra parte que nos duele, hermanos, que híjole, que nos cuesta quitarlo, arrancarlo, que nos raspa, sí, hermanos. Tengamos en un alto valor, hermanos, en alta estima, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué regalo nos ha dado, hermanos, junto con su vida? Pues una promesa de vida eterna, una esperanza de vida eterna, como venimos hablando desde hace 2 lecciones. El versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación, hermanos, para con el Padre. Amén. Y tal vez no lo merecíamos, hermanos, pero la obra reconciliadora de Cristo Jesús trae consigo la vida eterna en el reino de Dios. Amén. Pero ¿quiénes estaremos ahí, hermanos? Quienes entendamos lo que significa Cristo nuestro Redentor. Quienes pasemos de decir Cristo murió por mí a amar a nuestros semejantes, a demostrar un poquito de ese amor que Él ha mostrado hacia nuestras vidas. Amén. Nosotros somos quienes estaremos ahí, hermanos. Digo nosotros porque pues yo me quiero incluir, ¿verdad? Obviamente yo no quiero quedarme aquí, yo no quiero quedarme viendo cómo se van, no, hermanos, yo quiero estar ahí, amén. Yo tengo fe en que el sacrificio de Jesucristo me abre la puerta para poder estar ahí en la vida eterna. O sea, seguimos con lo maravilloso y grandioso y magnánimo de nuestro Señor Jesucristo, porque fíjese, no solamente, versículo 11 nuevamente, el 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, o sea, no solamente cambió nuestro estatus de enemigos a amados, ¿sí? No solamente cambió nuestra enemistad con Dios a un estado de reconciliación con Dios, no solamente hizo eso, hermanos. Sí, cambió eso, le dio la vuelta a eso, pero también, hermanos, nos da acceso a la vida eterna. También estamos esperanzados en que tendremos vida eterna, en que viviremos con Él, en que nos encontraremos con el Señor en las nubes y llegaremos a estar delante de su presencia. Amén. Como ese hermoso canto, solo me imagino lo que será estar frente a ti, ¿sí? Rodeado de tu gloria. ¿Qué sentirá mi corazón? Amén. Entonces, hermanos, hay varias reflexiones que hacer aquí. Primeramente, ¿qué significa que Jesucristo sea nuestro Redentor, hermanos? Pues ese cambio de estatus del que estamos hablando, ¿sí? De que aún sin merecerlo, siendo enemigos, siendo personas que alejaban a otros de su vida, que dañaban a otros, que rechazaron a Dios, que rechazamos la palabra, hermanos, que rechazamos la administración, que rechazamos su presencia, siendo personas viles, hermanos, al Señor no le importó eso, ¿sí? Él vino a traernos salvación, a reconciliarnos, ¿sí? Reconciliar es restaurar, es reedificar, es volver a poner la situación como antes. ¿Antes de qué? Antes de que Adán y Eva pecaran, que es lo que se viene la próxima semana, ¿sí? Esa es la reconciliación, es volver el estado de las cosas como antes.
Amén. Antes de que entrara el pecado en nuestra vida, antes de que se perdiera esa comunión con Dios, se reconstruyen, hermanos, esos lazos, esos hilos, ¿sí?, que nos unen a Dios. Se reconstruye esa casa abandonada. Amén. Eso es lo que significa que Cristo es nuestro Redentor. Que donde nadie quería reconstruir, sino que por el contrario, querían derribar, querían demoler, Jesús dice, no, aquí todavía hay algo que hacer. Vamos a reconciliar. Es decir, vamos a volver a pegar las partes, vamos a volver a unir las partes que nadie más quiere volver a unir. Eso significa Cristo nuestro Redentor. Amén. Ahora, nos reconcilia, nos vuelve a unir, nos vuelve a juntar, ¿sí? ¿Para qué? Para darnos una promesa de vida eterna, no para llevarnos a otro castigo que pruebe nuestra fe. Porque si siendo sus enemigos, ¿sí?, no probó nuestra fe para ver si íbamos a creer en Él o no, sino que simplemente nos aceptó así, como viniéramos, hermanos, pues ahora siendo sus hijos, con mucha más razón, nos acepta, nos ama y nos salva de la ira venidera, provee un medio de salvación. Imagínense, por ejemplo, que el Señor le hubiera dicho a Noé, ¿sabes qué, Noé? Vamos a hacer el arca, yo te doy las instrucciones, que te ayuden tus hijos, junta esta madera, hazla de esta medida, de tal forma, pon esto aquí, esto acá, de 3 pisos, la ventana, la puerta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hazla. Pero cuando empiece a llover, no te vas a subir, ¿sí? Yo sé que tienes fe, yo sé que eres mi hijo, pero no te vas a subir, sino que mira, vete a aquel monte, deja que el arca se vaya subiendo sola con el nivel del agua, y cuando ya esté flotando, te vas nadando, ¿sí? Que te cueste. Quiero probar si realmente eres mi hijo, si realmente tienes fe. Ándale, súbete ya al monte Sión o al monte Sinaí, sí, que es un poco más alto, allá al monte de Hermón, súbete allá y cuando veas que el arca se está subiendo, nádale, pero rápido, no, porque si no se te va a ir. Y si no aguantas, si te cansas y la corriente se lleva el arca y tú no alcanzas a llegar y te mueres ahogado, ni modo. Pero yo quiero probarte que realmente seas mi hijo. ¿Sí me explico, hermanos? Así haciendo esa analogía, no sé si la entiendan, es como, pues habláramos, ¿para qué pues nos vamos a quedar a la gran tribulación? O sea, ¿por qué el Señor va a probar nuestra fe si no lo hizo cuando estábamos peleados con Él, cuando estábamos alejados de Él? ¿Por qué lo va a hacer ahora que estamos de su lado? Amén. Y la otra, pues esta promesa tan hermosa y tan grande que trae la salvación, hermanos, que trae esa fe, ¿sí?, tan grande que nos permite pensar, hermanos, esperanzarnos. Acuérdense como Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza, tener esa esperanza, hermanos, de que vamos a estar ahí frente a nuestro Señor Jesucristo, al lado de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia. Amén, hermanos. Entonces, afirmémonos, hermanos, afirmemos nuestra fe, afirmemos nuestra confianza en el Señor, fortalezcamos, hermanos, el valor, sí, mejor dicho, incrementemos o atesoremos el valor que tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que podamos entenderlo realmente como es, realmente lo que significa y podernos acercar a Él. Amén. Y en esta noche, si tú me estás escuchando y no conoces a Jesucristo y no te has acercado a Él y no has permitido que Él viva dentro de ti, yo quiero hacerte una invitación. Amén. Quiero hacerte la invitación a que tú vengas a Jesucristo, a que tú lo reconozcas, a que tú abras la puerta de esa casa destruida, de esa casa en ruinas, de ese edificio desolado y abandonado en el que ya nadie quiere entrar. Jesucristo quiere entrar ahí. Amén. Ábrele la puerta. Te invito a que tú, si tienes este anhelo en tu corazón, si el Espíritu Santo te está hablando y está tocando tu corazón y la palabra que te está dando el Espíritu Santo te lleva a dar este importante paso de fe, cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite esta sencilla oración
después de mí. Que no te importe quién está a tu alrededor, que no te importe si te escuchan o no, que no te importe, ¿sí?, lo que esté pasando, ni el qué dirán. Porque ya muchas veces en tu estado se han burlado de ti, te han ofendido, te han humillado, te han menospreciado, te han pisoteado y no hay solución. Pero en Cristo Jesús encontrarás la paz para salir de esa situación tan complicada que estás viviendo. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite esta oración después de mí. Amén. Padre Santísimo, Dios Todopoderoso, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he sido un pecador hasta este día, que he vivido alejado de tu palabra, de tus principios, de tus preceptos, que no me ha interesado acercarme a ti ni conocerte, que he sido una persona mala, que he sido violento. Dile al Señor de qué forma has sido tú. Pero también dile, Señor, pero ya no más. El día de hoy, Señor Jesucristo, te pido perdón por toda la maldad que ha habido en mi corazón, por toda la maldad que he llevado a cabo con otras personas. Y te pido que a partir de este momento, tú te conviertas en el Señor y Salvador de mi vida. Que tú entres a mi corazón, que me limpies, que me laves y, Señor Jesucristo, reconcíliame con el Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te hago el Señor de mi vida y te pido que habites dentro de mí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Si tú has hecho esta oración en esta noche, pues alégrate, ¿sí? Porque tu nombre ha sido inscrito en el libro de la Biblia y dice la palabra del Señor que cuando alguien cambia, ¿sí?, su vida pecaminosa, su vida de maldad por aceptar a Jesucristo en su corazón, hay fiesta en el cielo. Amén. Que los ángeles se regocijan porque tú has sido salvo o salva en esta noche. Entonces, acércate, ¿sí?, a una iglesia. Si estás dentro de una de las prisiones, busca ayuda con alguien que te pueda seguir orientando acerca de la palabra. Sigue las transmisiones, escucha la palabra de Dios en medio de lo posible. Adquiere una Biblia, léela, ¿sí?, y aprende lo que Dios tiene para ti dentro de ella. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Mire, para terminar vamos a leer este pequeño pasaje, este versículo del Nuevo Testamento, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, donde dice el mismo apóstol Pablo: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor no nos trajo aquí para castigarnos, hermanos. Si estamos viviendo dificultades y si tú hasta el día de hoy has vivido una vida cansada y sin esperanza, Dios no te tiene aquí para eso. Dios te tiene para que alcances salvación por medio de Jesucristo, su Hijo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, gracias a Dios por su palabra, hermanos, por esta hermosa enseñanza que hemos tenido en esta noche. Yo le doy muchas gracias a Dios porque el libro de Romanos, esta epístola de los Romanos, nos sigue edificando, nos sigue nutriendo espiritualmente. Y bueno, pues sigamos constantes, amén. Sigamos fuertes, sigamos firmes en la brecha, en el camino del Señor, hermanos. Bendiciones para todos. Yo sé que en Ecuador, allá en Guayaquil, la hermana Sony nos lo ha hecho saber, están pasando situaciones complicadas, que hay opresión, que hay ataques, ¿verdad?, de obreros fraudulentos. Hermanos, pero encontremos la fortaleza en el Señor Jesucristo. Bendiciones a todos nuestros hermanos allá en Guayaquil, en Canadá también, por supuesto, en Estados Unidos, en Colombia, todos nuestros hermanos en las 10 prisiones que nos están escuchando. En España, hermano Juan Pedro, el Señor lo bendiga. Sé que también está pasando por opresión, por complicaciones, por dificultades, pero acuérdese lo que enseñó el Espíritu Santo este domingo,
¿Qué es lo que tenemos que aprender de todo esto? Amén. Hermano Frederick, igual, el Señor lo bendiga allá en Londres. Hermana Amanda, también el Señor la bendiga. Seguimos orando por usted, por su familia, para que se acerquen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también bendiciones para nuestro hermano Isaac Martínez allá en el hermoso estado de Israel. Entonces, oremos, hermanos, pues, para ser despedidos en esta noche. Y cierre sus ojos, amén. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a hacer una oración para terminar esta transmisión. Padre Santísimo, cuántas gracias te doy, Señor, por esta hermosa palabra que has hablado en nuestras vidas, que nos llena de esperanza, que nos llena de gozo, Padre, el saber que sin importar cómo nosotros viniéramos delante de ti, tú nos has salvado, Señor, tú nos has rescatado, Padre. Tú nos has dado, Señor, acceso privilegiado, Señor, a la vida eterna, Padre Santísimo. Y yo te quiero agradecer, Padre, porque no solamente lo dejaste escrito, no solamente lo diste como una enseñanza, Padre, como una revelación para tus siervos, sino que realmente, Padre, es algo que tú nos invitas a vivir, Señor. Es algo que quieres que experimentemos, que vivamos, Señor, día a día en nuestro ser, Padre. Y yo te pido que nos ayudes, que nos des la fortaleza, Padre, para pasar por encima, Señor, de estas aflicciones, Padre, de estas tribulaciones, Padre, de los obstáculos, Señor, que nos ayudes, Padre, no que los quites, Padre, sino que nos des la fuerza, Señor, para pasar, Señor, por encima de ellos y para seguir adelante, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a perfeccionarnos, Señor. Perdónanos si hemos seguido siendo rebeldes, Padre, si hemos seguido siendo incrédulos, Señor, infieles a ti, Padre, y ayúdanos, Padre, a vivir realmente conforme a tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues el Señor los bendiga. Qué gozo haber compartido esta palabra en este jueves. Amén. Nos seguimos viendo, hermanos, ahora en la semana. Este sábado es el último sábado del mes, es nuestra velada de oración o nuestra noche de oración un poquito más extensa, un poquito más larga, donde estaremos participando más hermanos servidores. Desde hoy, ya sabe, aparte esa fecha. Yo sé que hay cosas que hacer, hermanos, inclusive tal vez sean cosas relacionadas con el ministerio, hermanos, pero tenemos que venir a orar. Amén. Tenemos que estar aquí los servidores orando por las peticiones de los demás. Amén. Porque no somos 2 servidores ni 3, somos 30 servidores. Entonces, vengamos a la noche de oración. Amén, hermanos. Y también, pues nos vemos el domingo, si el Señor así lo permite, en el servicio general. Que el Señor los bendiga, hermanos, a todos allá en sus casas. Que la presencia de Dios esté en sus vidas, hermanos. Y si va a cenar ya, buen provecho, que cene rico, que descansen. Que la paz del Señor sea en sus corazones. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.